A lo largo de la historia, el mundo ha presenciado a personas asquerosamente ricas y poderosas. Hoy por hoy, las personas que están en la cima de la lista son hombres como Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates o Elon Musk. Pero, ¿qué tienen en común? Sencillo, que ninguno de ellos llega a tener la riqueza de estos 6 empresarios que vas a conocer el día de hoy, hombres de negocios que dominaron el mundo por más de 100 años, y que incluso, algunos de ellos lo siguen haciendo a través de sus familias. Así que si te gustaría conocerlos, ponte cómodo y disfruta del video. Número 1. John Pierpont Morgan. Con más de 3 billones de dólares en activos, JP Morgan Chase es el banco más grande del mundo por capitalización de mercado. Pero su origen se remonta a hace más de 200 años. John Pierpont Morgan fue el dueño de la primera compañía de $1.000 millones. Dominaba a las industrias más rentables del país, y en múltiples ocasiones la economía de los Estados Unidos dependía literalmente de sus acciones. Con una simple palabra, este señor podría salvar a una empresa, mandarla a la quiebra, o incluso rescatar a la economía de su país. JP Morgan ha sido uno de los hombres más poderosos que nos ha dado la historia. John Pierpont Morgan nació en Connecticut en 1837, en circunstancias privilegiadas. El padre de John, Junior Spencer Morgan, ya era un banquero rico, y se aseguró de que John tuviera la mejor educación que el dinero podría comprar, ya que quería que siguiera sus pasos como financiero. Sin embargo, a pesar de haber sido criado en la riqueza económica, la infancia de John fue sombría. Era un niño enfermizo. Sufría regularmente episodios de tos brutal, migrañas, convulsiones y diversas enfermedades como la fiebre escarlata. Estas condiciones médicas significaban que a menudo no podía jugar afuera con los otros niños, y en su lugar lo encontrarías dentro de su casa estudiando o leyendo estados financieros. De hecho, en una ocasión, John quedó incapacitado por la fiebre reumática, y la solución de su padre fue enviarlo a vivir solo en una isla en medio del océano Atlántico, ya que creía que el clima y el agua salada ayudarían a John a recuperarse de su enfermedad, por lo que el pequeño se quedó en esa isla durante casi un año sin ver a su familia. Pero por increíble que parezca, se recuperó, y pudo regresar a seguir estudiando. En 1857 John había estudiado en Boston, Suiza y Alemania, y ahora tenía 19 años, y estaba completamente listo para ingresar a la fuerza laboral. En ese punto su padre era socio menor de una firma de banca mercantil con sede en Londres, llamada George Peabody, y gracias a su padre John pudo conseguir un trabajo en Wall Street, en la firma bancaria que cuidaba los intereses de Peabody en los Estados Unidos. El trabajo de John consistía en escribir informes a la firma de su padre, detallando los acontecimientos financieros y políticos en Estados Unidos, que por supuesto en ese momento no era la potencia que es hoy, y todavía era un mercado emergente. Sin embargo, desde jovencito, el padre de John temía que su hijo fuera demasiado imprudente y de mal genio para convertirse en un financiero exitoso, y que necesitaba aprender a ser más moderado y responsable, ya que durante un viaje a Nueva Orleans, John hizo una apuesta muy imprudente al usar dinero de la compañía para comprar un envío completo de café brasileño, que llegó al puerto sin siquiera un comprador. Al final John logró venderlo, y obtuvo cierta rentabilidad, pero los miembros de la mesa directiva del banco, junto con su padre, no pudieron soportar este tipo de toma de riesgos, por lo que fue despedido. En 1861, a la edad de 24 años, John dejó la seguridad de una empresa establecida para crear una por su cuenta, fundando su propia compañía que continuó actuando como agente del banco de su padre en Inglaterra. También durante ese año, John se casó con su primer amor, una jovencita llamada Amelia Sturgis, y en un periodo de tiempo fugaz, John vivirá la etapa más feliz de toda su vida. Sin embargo, Amelia enfermó de tuberculosis despuesito de la boda. John la llevó al Mediterráneo con el objetivo de que pudiera sanar, justo como él se recuperó en una isla en su juventud. Pero su esfuerzo fue en vano, y su esposa falleció solo 4 meses después de la boda, dejándolo viudo a la edad de 24 años. Este fue el momento que cambió la vida de John, ya que la manera en la que abordó su tragedia fue trabajando, convirtiéndose en un hombre obsesionado con los negocios. Mientras John pasaba por su propia crisis, Estados Unidos estaba haciendo lo propio. Estados Unidos estaba viviendo una guerra civil, y la ley de reclutamiento debió de haber significado que John fuera a luchar, pero esto nunca pasó, ya que pagó $300 para ser retirado del alistamiento, y así tener un sustituto en su lugar. Sin embargo, esto no quiere decir que John no se involucró en esta guerra, y de hecho, estuvo tan inmiscuido que logró hacer millones durante esta época bélica. Uno de los ejemplos más notables fue cuando financió la compra de 5,000 fusiles de carabina excedentes a $3.5 cada uno, justo antes del inicio de la guerra, por lo que claramente estaban a un precio muy bajo, ya que el gobierno consideraba que eran demasiado viejos para usar. Pero entonces, cuando la guerra comenzó, el consorcio que los compró hizo algunos ajustes menores, y casi de inmediato los revendió al mismo gobierno por $22 cada uno, un aumento de más de 600% en el precio, y por lo tanto un negocio increíblemente lucrativo para John, aunque eso sí, esta especulación de la guerra ciertamente no fue popular entre el público y el gobierno. Pero esta solo sería la primera controversia que enfrentaría John a lo largo de su vida. En 1871, John vio la oportunidad de oro de asociarse con uno de los principales financieros del país, un banquero llamado Anthony Drexel. Juntos fundaron la casa bancaria mercantil Drexel Morgan, que más tarde pasó a llamarse JP Morgan,
y esta sería la firma que John administraría por el resto de su vida, sirviendo como precursor del titán bancario moderno que hoy conocemos como JP Morgan Chase. En sus inicios, John solo era un facilitador de acuerdos, es decir, que conectaba a inversores ricos con visionarios a cambio de que se produjeran algunas ganancias. Pero a medida que John aumentaba su fortuna personal y reputación, pudo financiar muchos proyectos por su cuenta, y su primera gran inversión estaba puesta en el sistema ferroviario estadounidense. En ese tiempo, industrias como el acero y el petróleo estaban monopolizadas, la primera por un tal Carnegie, y la segunda por un tal Rockefeller, pero los ferrocarriles estaban libres, y al contrario, había tantos competidores que ofrecían rutas muy similares, que a menudo recortaban sus precios para tratar de ganar clientes. Pero mientras que la mayoría miraba el negocio ferroviario y veía una competencia feroz, John vio una oportunidad, y su propuesta sería la fusión. Ciertamente, al concretarse esto, en lugar de competir entre sí y bajar los precios, podrían fijar los precios que quisieran, ya que eran dueños de todos los ferrocarriles cercanos. John invirtió fuertemente en múltiples ferrocarriles que comenzó a consolidar. Se encargó de mejorar su eficiencia, ordenar sus finanzas y, por supuesto, fusionarlas. Y así, comprando poco a poco pequeñas empresas ferroviarias, logró crear un jugador dominante que aplastaría a la competencia. Y a diferencia de otros inversionistas, John desempeñó un papel muy proactivo en la gestión corporativa de estas empresas. John nunca fue el tipo de inversionista que solo compraba acciones y se sentaba a esperar rentabilidad. Él ansiaba el control, quería tomar decisiones, y siempre tuvo puestos fuertes en las juntas directivas de sus empresas. A menudo reorganizó los liderazgos de todas estas diferentes compañías ferroviarias a su gusto, y los reunió en monopolios, en donde por supuesto él mismo estaba a la cabeza de la mesa. Esto no solo le dio a John el poder que quería, sino que también creó una industria más estable que a su vez atrajo aún más inversiones. Dinero procedente de Europa fluyó hacia las compañías ferroviarias de Estados Unidos. Esto debido a que John las había consolidado, y por supuesto el crecimiento de la industria le dio una riqueza inimaginable. Compró 250,000 acciones de William Vanderbilt, uno de los ferrocarriles más prominentes del país, el Ferrocarril Central de Nueva York, y fue cada vez más lejos, ya que al año siguiente ejecutó la mayor transacción de bonos ferroviarios jamás realizada en los Estados Unidos, suscribiendo la venta de $40 millones en bonos para financiar la construcción del ferrocarril del Pacífico Norte. Para este tiempo, John poseía un tercio de todos los ferrocarriles de Estados Unidos, y el 60% de la capitalización bursátil de este país consistía en compañías ferroviarias, por lo que John no solo era un financiero rico, era un auténtico magnate poderoso. Sin embargo, en 1901 parecía que finalmente había conocido a alguien que le pondría un alto, el presidente Theodore Roosevelt. John acababa de consolidar su ferrocarril del Pacífico Norte, junto con otros 2 ferrocarriles de la región, y había creado un nuevo holding masivo llamado Northern Securities Corporation. Claramente estaba realizando prácticas monopólicas, pero debido a su estrecha relación con el presidente William McKinley era prácticamente intocable. Pero desgraciadamente para él, el presidente fue asesinado, y un tal Theodore Roosevelt lo relevó. Un nuevo presidente con una visión muy diferente a lo que John estaba haciendo. Roosevelt ordenó al Departamento de Justicia que presentara una demanda contra la compañía por violar la ley antimonopolio Sherman de 1890. Una demanda que terminó disolviendo su compañía, iniciando una relación muy tensa entre ellos. Carnegie Steel estaba en su apogeo, dominaba la industria siderúrgica, y era una de las empresas más valiosas del país. A pesar de que ganaba $40 millones al año, Carnegie estaba listo para retirarse, y quería vender su compañía. Pero ¿quién podría comprarlo? Carnegie le puso precio a su corporación, $480 millones, el acuerdo comercial más grande de la historia, y un acuerdo que aceptaría el mismísimo John. La compra se hizo en 1901, pero esto fue solo el comienzo de su ambicioso plan. Fusionó Carnegie Steel con la Compañía Siderúrgica Federal y algunas otras empresas, para así formar US Steel, la primera corporación de $1,000 millones del mundo, que tenía una capitalización de mercado de $1,400 millones, y una empresa que le dio a John el control de 2/3 de toda la producción de acero estadounidense, por lo que John era básicamente el dueño de los ferrocarriles y el acero de este país. Pero esto no es lo único. John ayudó a financiar los primeros experimentos de Thomas Edison con la electricidad. Luego jugó un papel importante en la fusión de Edison Electric con sus competidores para crear General Electric. Y también influyó en la creación de lo que más tarde se convertiría en AT&T. El talento de John para combinar empresas y convertirlas en gigantes era inigualable. Pero desafortunadamente, una crisis estaba a punto de comenzar. En 1893, Estados Unidos se enfrentaba a una depresión como nunca antes había visto. Después de varias décadas de crecimiento continuo e inversiones sin control, la burbuja estalló, y la economía estadounidense se sumió en el caos. Las acciones se desplomaron, perdiendo casi la mitad de su valor. Miles de negocios cerraron sus puertas para siempre. Cientos de bancos quebraron, y las tasas de desempleo se dispararon en todo el país. La crisis asustó a los inversores extranjeros, que cobraron sus bonos estadounidenses a cambio de oro, agotando lentamente las reservas estadounidenses. En ese entonces, el dólar todavía estaba vinculado al patrón oro, lo que significaba que cualquiera podía convertir su papel moneda en oro físico, y por lo tanto la gente tenía más confianza en que su papel moneda realmente valía algo.
Como resultado, el gobierno estadounidense siempre mantuvo al menos 100 millones de dólares en lingotes de oro, para así poder respaldar al dólar. Pero para 1895 la mayor parte de ese oro había desaparecido, y el valor del dólar estaba en una fuerte caída. En su punto más bajo, el gobierno no tenía más que 9 millones de dólares en reservas de oro, lo que significaba que estaba en peligro de incumplir sus préstamos en cualquier momento. Y por supuesto, esto solo extendió más el pánico, teniendo un efecto dominó donde más inversores estaban sacando su dinero de los Estados Unidos, agotándose aún más las reservas. Estados Unidos no tenía un banco central en ese momento para rescatarlos, y la situación era extremadamente grave. El presidente Cleveland estaba con la soga en el cuello, pero al mismo tiempo John sabía que este era el momento de una acción drástica e inmediata, por lo que viajó a Washington para reunirse con el presidente, y así exponer su plan de juego para sacar a Estados Unidos del borde de un desastre económico. El audaz plan de John era formar un sindicato privado formado por los banqueros más prominentes del país, que trabajarían junto con los inversores extranjeros para apuntalar las reservas de oro de Estados Unidos. Su sindicato se ofreció a comprar 65 millones de dólares en bonos de oro a 30 años, utilizando 3.5 millones de onzas de oro. El presidente Cleveland aceptó y firmó el acuerdo, y en tan solo 22 minutos John compró todos los bonos de oro. Las acciones decisivas de John tuvieron un efecto calmante inmediato en el volátil mercado financiero, y restauraron la fe en la economía. John había salvado al país casi por sí solo. Y por supuesto, siendo el astuto hombre de negocios que era, también había obtenido un gran beneficio, al asegurar tasas generosas en los bonos de oro que compró. Pero esto también generó preocupaciones. Su influencia en la economía estadounidense desató temor, y algunos se preguntaron si sus motivaciones eran realmente patrióticas o simplemente oportunistas para llenar sus propios bolsillos. En las próximas elecciones, la relación entre los grandes bancos y el gobierno fue un tema candente para los demócratas, pero John y sus amigos banqueros apoyaron fuertemente al candidato republicano que terminó ganando las elecciones, William McKinley. John mantuvo sus estrechos vínculos con el gobierno, pero esta no fue la única vez que jugó un papel decisivo en la estabilización de la economía estadounidense. En 1907, el país se enfrentaba a otra crisis financiera cada vez más profunda, que llevó a varios bancos al borde de la bancarrota, lo que causó que las personas hicieran largas filas para retirar su dinero de sus cuentas bancarias. Según los informes, el gobierno tuvo que decirle a los cajeros bancarios que contaran deliberadamente el dinero más lentamente, para así tratar de reducir la tasa de retiro de efectivo, porque si todos retiraban su dinero al mismo tiempo podría ser catastrófico. En este punto, Roosevelt era el presidente, y como ya sabemos, ciertamente no estaba de acuerdo con John en la mayoría de las cosas. Pero la crisis de 1907 fue tan grave que ambos acordaron que sería lo mejor para Estados Unidos si el gobierno y las grandes empresas trabajaran juntos para salvar al país de caer en una depresión. Así que Roosevelt le pidió a JP Morgan que salvara la situación. Una vez más, la estrategia de John era usar mucho dinero donde más se necesitaba. Reunió a docenas de los principales financieros y líderes de los bancos del país, y lo reunió en su biblioteca privada en Madison Avenue, para así definir el plan de acción. El plan de John era esencialmente que invirtieran en sus competidores más pequeños. John concluyó que aunque algunos bancos quebrarían inevitablemente, otros podrían aún salvarse, por lo que propuso que él y sus asociados depositaran enormes sumas de dinero en varios bancos para poder pagar a sus depositantes, y por consiguiente evitar declararse en bancarrota. Después de revelar su plan, John cerró la puerta mientras los banqueros hablaban entre ellos, así que literalmente los encerró hasta que acordaran una resolución. Por la mañana todos estaban de acuerdo con el plan de John, y con la aprobación de Roosevelt, el Tesoro de los Estados Unidos también contribuyó con 25 millones de dólares, lo que demuestra el nivel de confianza y respeto que el presidente tenía por el sentido comercial de John. Lo notable es que John tenía 70 años en ese momento, y negoció todo esto mientras sufría un resfriado terrible, lo que significaba que estaba constantemente tosiendo y estornudando mientras salvaba la economía de Estados Unidos. Pero su plan finalmente funcionó. Se inyectó nuevo capital en la economía, se restauró la confianza pública en el sistema bancario de Estados Unidos, y se evitó otro desastre económico gracias a las maniobras y tratos de John. Pero mientras que una vez más fue etiquetado brevemente como un héroe, casi de inmediato la gente comenzó a darse cuenta de lo dependientes que se habían vuelto de un solo hombre, y algo necesitaba cambiar. John se enfrentaba a un mayor escrutinio, fue parte de la lista de los varones ladrones, y el público estadounidense se estaba volviendo cada vez más cauteloso con un puñado de hombres de negocios, ya que ejercían demasiado poder e influencia. John fue convocado para testificar ante el Comité de Puyo, que quería investigar el verdadero alcance del fideicomiso monetario de Wall Street y su papel en la economía estadounidense. A pesar de su éxito financiero, el estado mental de John se estaba deteriorando. Tuvo múltiples crisis nerviosas y luchó para lidiar con la representación negativa del público de él en los medios de comunicación. El Comité de Puyo allanó el camino para el establecimiento de la Reserva Federal, porque estaba claro que no podían confiar en un puñado de individuos ultra ricos y poderosos para intervenir y arreglar la economía. Pero John nunca vería las repercusiones de esta investigación, porque un mes después, el 31 de marzo de 1913, el financiero de 75 años murió mientras estaba de vacaciones en Roma. Su hijo continuó con su linaje, y hoy por hoy su empresa sigue siendo ciertamente poderosa, una de las corporaciones más importantes del mundo, y una empresa que fue creada por un hombre que literalmente fue dueño de Estados Unidos. Número 2. Oscar Wallenberg.
En las profundidades de Europa se encuentra la dinastía empresarial más poderosa del continente. Su árbol genealógico incluye banqueros, industriales, políticos, burócratas, diplomáticos y militares. Son dueños de todo, desde AstraZeneca hasta la bolsa de valores Nasdaq. Poseen más de un tercio de toda la bolsa de valores de Suecia. Su red de empresas emplea a más de 1 millón de personas, incluida casi la mitad de toda la fuerza laboral industrial de Suecia en los años 70. Y hoy su imperio abarca más de 275.000 millones de dólares, superando con creces a Jeff Bezos, Elon Musk o incluso Bernard Arnault. Tienen vínculos con las personas más ricas y poderosas del mundo. Desde la Casa Blanca hasta el Foro Económico Mundial, este clan tiene sus tentáculos en todas partes, y sin embargo, probablemente nunca hayas oído hablar de su nombre. No encontrarás ni a uno solo de ellos en la lista de multimillonarios de Forbes, y eso se debe a que han trabajado muy duro para mantenerse en las sombras, casi nunca haciendo apariciones públicas o entrevistas. ¿Pero por qué? Porque llegar a la cima es complicado, y si llegas al punto en el que eres dueño de todo el continente europeo, lo más probable es que tengas información secreta que preferirías que las masas no supieran. En 1837 ocurrió una de las peores crisis financieras que Estados Unidos había experimentado en su historia. La caída de los precios del algodón, la mala cosecha y la inflación llevaron a los bancos y a muchas empresas a quebrar, lo que provocó que el desempleo se disparara por los cielos. Esto fue una pesadilla para los banqueros estadounidenses, pero fue una lección muy importante para un joven oficial naval de Suecia. Su nombre era André Oscar Wallenberg, y en 1837 tuvo un asiento de primera fila para presenciar el caos en Estados Unidos de primera mano. La incompetencia de los bancos y banqueros estadounidenses le dio a André Wallenberg una idea. Había visto con claridad cómo es que los bancos no debían ser administrados, y se preguntó por qué no podía simplemente llevar lo que aprendió a su tierra natal para abrir un mejor banco allí. Asimismo, también vio una gran oportunidad que los bancos suecos se estaban perdiendo. Verás, los bancos suecos en ese momento eran arcaicos. Era difícil transferir dinero entre clientes. No se podía obtener una tasa de interés alta por depositar tu dinero. Pero lo más importante es que los bancos suecos en ese momento no tomaban el dinero que la gente depositaba en sus cuentas de ahorro para prestarlo a otras empresas. En una época en la que Suecia vivía la industrialización, las corporaciones se estaban convirtiendo en algo grande, y las corporaciones multinacionales se estaban convirtiendo en algo aún más grande. La red ferroviaria sueca se estaba construyendo, y la economía de Suecia estaba en pleno auge, pero los bancos no veían la oportunidad. Todas estas empresas y proyectos necesitaban financiación, pero ninguno de los bancos existentes satisfacían la necesidad. Piensa en lo grande que fue esta oportunidad. Hoy en día la idea de que los bancos tomen tus depósitos y los presten como locos es la norma, y es por eso que son tan ricos y poderosos, y también es por eso que se generó la crisis financiera del 2008. Pero bueno, el chiste es que en ese entonces en Suecia, los bancos no participaban en esta medio estafa financiera cuando era el mejor momento para participar. Así que estaban dejando una cantidad estratosférica de dinero sobre la mesa. Y sí, André Wallenberg podía volver a Europa y establecer un nuevo banco moderno, y con su conocimiento, podría tener el potencial de convertirse en el banquero más poderoso de toda Suecia. Y lo mejor era que en el siglo XIX, el sector bancario era muy diferente de lo que es hoy. Hoy en día uno no decide simplemente ir y abrir un banco, ya que el sector bancario de la actualidad está tan regulado y requiere tanto capital que es casi imposible de hacer, a menos, claro, que te asocies con un banco existente o ya seas rico y poderoso para empezar. Y creo que no está de más decir que los dueños del mundo difícilmente te dejarán abrir un banco así como así, ya que los grandes bancos no quieren que nadie más abra un banco para competir. Pero afortunadamente para André Wallenberg, hace 200 años la banca era una auténtica selva. Cualquiera podía abrir un banco y comenzar a endeudar a la gente. Por lo que con la ayuda de sus colegas, André Wallenberg logró abrir el Banco Enskilda de Estocolmo, mejor conocido como SEB, en 1856. Y el SEB no se parecía a nada que Suecia hubiera visto antes. Alentaba a la gente común y corriente a depositar su dinero en cuentas de ahorro, unas cuentas de ahorro que ofrecían tasas de interés realmente buenas. Por lo que cuanto más tiempo dejabas tu dinero en tu cuenta de ahorros, más intereses podía generarte, por lo que las personas comenzaron a acudir en masa al SEB. Obviamente esto suena muy normal hoy en día, pero en ese tiempo era algo que no estaba disponible para las personas promedio de Suecia, aunque eso sí, operaba igual que lo hacen los bancos de hoy en día, usando tu dinero para prestarlo a otras personas. Pero la SEB lo estaba haciendo durante el mejor momento posible para prestar dinero en Suecia, durante la industrialización, y esto para Wallenberg significó una fiebre del oro. El SEB se hizo tan popular que rápidamente se apoderó de toda la industria bancaria de Suecia, conquistando completamente todo el país. De repente,
Prácticamente toda la población sueca tenía su dinero con Wallenberg o estaba buscando una forma de pagar la deuda que le debía a Wallenberg, y la forma en que pagaban la deuda era trabajando para una empresa que le debía dinero a Wallenberg, por lo que este hombre se había apoderado de las finanzas de todo un país. Pero los Wallenberg no se detuvieron ahí, no querían solo prestarle dinero a todos, querían ser dueños de todo, por lo que empezaron a comprar todas y cada una de las empresas del país. De esa manera, toda la población de Suecia tendría su dinero depositado en los Wallenberg, también le deberían dinero a los Wallenberg, y para pagar esa deuda tendrían que levantarse todos los días por la mañana e ir a trabajar para una empresa Wallenberg que también le debía dinero a los Wallenberg. Este fue simplemente el último paso lógico en la esclavitud financiera de Suecia, y esto llevaría a la familia Wallenberg al 1% no solo de Suecia, sino también del mundo entero. Antes de continuar, te quería hablar de una de las mejores plataformas para invertir en México, Yo Te Presto, la empresa líder de préstamos e inversiones entre personas. En esta plataforma tienes la posibilidad de prestarle dinero a otras personas y cobrar intereses de hasta el 38.9% anual. La dinámica es muy sencilla, solo tienes que registrarte y con mi código promocional podrás ganar descuentos muy atractivos al momento de prestar y hacer crecer tu dinero. Puedes comenzar a invertir desde 200 pesos en diferentes préstamos para así reducir los riesgos, aunque la realidad es que el 96.8% de los acreditados en Yo Te Presto pagan a tiempo, ya que esta empresa es sumamente estricta con su selección de personas a las que les puedes prestar. Lo mejor es que puedes recibir mensualmente el rendimiento de tus inversiones y reinvertirlo para hacer crecer aún más tu inversión, y créeme cuando te digo que es una plataforma muy fácil de usar. Así que si te gustaría prestarle tu dinero a otras personas y recibir rendimientos altos por hacerlo, da clic en el link de la descripción y al momento de registrarte pon mi código de referidos para así obtener aún más beneficios por hacer crecer tu dinero. Sin más que decir, continuemos con esta historia. La familia Wallenberg comenzó a comprar participaciones mayoritarias de cientos de empresas suecas, y unos años más tarde, no había una empresa importante en Suecia en la que los Wallenberg no tuvieran alguna participación. Pero en 1916 se encontraron con un problema. El gobierno sueco comenzó a ver el peligro de permitir que los bancos fueran dueños de grandes empresas y que al mismo tiempo esas empresas y empleados se endeudaran con ellas, por lo que él aprobó una ley que hacía casi imposible que los bancos poseyeran acciones a largo plazo de empresas industriales. Pero los Wallenberg no se dieron por vencidos tan rápidamente. Así que para esquivar esta nueva ley, la familia Wallenberg creó Investor AB, un holding al que se le dio la propiedad total de todos los negocios que poseía su banco, por lo que esta empresa se convirtió en la administradora de las inversiones personales de Wallenberg y así continuaron reinando sobre Suecia. A la firma le fue tan bien que en la década de 1970 la familia Wallenberg empleaba a más del 40% de toda la fuerza laboral industrial de Suecia y poseía el 40% de toda la bolsa de valores del país, y no había un solo aspecto del ciclo bancario del que esta familia no se beneficiara. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial. Con este evento los Wallenberg tenían que responder una pregunta. ¿De qué lado de la guerra se beneficiarían? ¿Los aliados o Hitler? Pero siguiendo los pasos de lo que habían hecho los Rothschild años atrás, esta familia sueca decidió jugársela por ambos. Verás, un siglo antes, los Rothschild prestaron dinero a ambos lados de las guerras que ocurrieron en el siglo XIX, y de esa manera, sin importar qué lado ganara, ambos lados se endeudaban con ellos y siempre salían ganando, y es por eso que como banquero siempre quieres jugar en ambos lados. Y esta fue una lección que los Wallenberg tomaron cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenían a Alemania, que se enfrentaba a estrictas sanciones y a la posibilidad de perder miles de millones de dólares, y por el otro tenían a Estados Unidos y Gran Bretaña, que necesitaban desesperadamente servicios bancarios en Europa para seguir luchando. Así que mientras un hermano Wallenberg se ocupaba de los aliados en Londres y Nueva York, ofreciendo sus servicios bancarios a sus esfuerzos de guerra, los otros hermanos se encontraban en Berlín comprando importantes compañías alemanas de suministros militares como Bosch para evitar que fueran tomadas o cerradas por los aliados. Técnicamente, era legal comprar estas empresas si se pretendía conservarlas y utilizarlas de acuerdo con la ley, pero lo que hacían los Wallenberg era muy diferente, ya que en lugar de comprar y mantener estas empresas, firmaron acuerdos en los que se comprometieron a vender las empresas a Alemania tan pronto como Alemania las quisiera de vuelta, a cambio, por supuesto, de una enorme suma de dinero. Por lo que la familia Wallenberg no solo mantuvo a la empresa más importante de Alemania a salvo de los aliados a cambio de dinero, sino que llegó a extremos como llevar a cabo operaciones en el mercado negro y blanquear dinero para asegurarse de poder seguir ganando dinero en ambos bandos de la guerra. Pero, entre paréntesis, debemos rendir honor a Raoul Wallenberg,
ya que este hombre salvó entre 4.000 y 35.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, emitiéndoles documentos suecos, así que por lo menos una acción buena sí que hicieron. Pero lo que es verdad es que jugar a ambos lados de manera maquiavélica se volvió tan rentable para la familia Wallenberg que más de 50 años después seguían usando exactamente el mismo juego. El propio Ericsson de Wallenberg, una compañía multinacional de telecomunicaciones, negoció con ISIS para que protegiera su ruta de negocios que pasaba por Irak, obviamente pagándoles millones de dólares en sobornos. Pero quizás su mayor secreto ha sido la manera en la que han podido transmitir su riqueza de generación en generación, ya que es bien sabido que la mayoría de las familias millonarias pierden su riqueza en la tercera generación, porque ya sabes, abuelo millonario, hijo billonario, nieto pobre. Pero ¿cómo le hicieron para superar la maldición de la tercera generación? En lugar de pasar toda la fortuna de la familia Wallenberg a uno o dos hijos, la mayor parte de su dinero se ha mantenido en fundaciones familiares, mientras que docenas de herederos se ponen a cargo de diferentes fundaciones y negocios que conforman su vasto imperio. Por lo que de esa manera ninguna era tiene el poder de destruir por sí sola toda la fortuna familiar, y por supuesto, antes de que cualquiera de los miembros de la familia Wallenberg alcance un puesto directivo, se les exige que pasen tiempo trabajando en la empresa para adquirir experiencia en la vida real. Por lo que este enfoque cuidadoso y metódico para transmitir la riqueza y las empresas que tomaron los Wallenberg es básicamente la clave para que esta familia haya dominado Europa desde el siglo XIX hasta la actualidad. Número 3. Louis Vuitton. Louis Vuitton es la marca de lujo más valiosa de todo el mundo, valorada en más de 30.000 millones de dólares. En la actualidad, esta marca es propiedad de Bernard Arnault, que según la revista Forbes es el tercer hombre más rico del planeta, y cuenta con más de 400 tiendas en las zonas más acaudaladas de 64 países distintos. Sin embargo, la historia de esta marca lujosa tiene un origen humilde, en el ya lejano 1821. Su historia se remonta a la Francia del siglo XIX, en un pequeño pueblo llamado Anchay, y comienza con un niño pobre y analfabeto, hijo de una familia de granjeros y sombrereros. En ese tiempo, Francia apenas estaba recuperando de las guerras napoleónicas, y muchos agricultores, incluida su familia, terminaron en la bancarrota. Por lo que desde muy joven, el pequeño Louis no tuvo otra opción más que trabajar en la granja familiar, cosechando y cuidando a los animales todos los días del año. Sin embargo, a los 10 años la situación se puso aún más difícil, ya que su madre falleció y su padre se volvió a casar con una mujer que le hizo la vida miserable, provocando que a los 13 años se escapara de la granja y viajara hasta la capital francesa, sin dinero, sin comida y sin lugar para vivir. Ya en París, y gracias a la suerte de Louis, pudo encontrar trabajos esporádicos con artesanos que le enseñaron a trabajar con metal, piedra, telas y madera. Como te podrás imaginar, obviamente la paga no era buena, y si bien le servía para no morir de hambre, la realidad es que Louis tuvo que vivir como vagabundo durante mucho tiempo, durmiendo con tan solo una cobija para mantenerse caliente, una vida realmente dura, pero que le daría grandes enseñanzas para su futuro. Al mismo tiempo, en París se acababa de inaugurar la primera línea ferroviaria, por lo que los viajes se volvieron mucho más accesibles y la industria comenzó a crecer. Este entorno económico fue muy bien aprovechado por los artesanos, ya que decidieron capitalizarse mediante la fabricación de maletas personalizadas para la aristocracia francesa, que a menudo viajaba con pinturas, instrumentos y muebles, y que obviamente necesitaban algo para proteger sus pertenencias en los viajes largos. Louis se percató de esta situación y buscó por todos los medios poder trabajar en el comercio de maletas, algo que logró gracias a un artesano llamado Monsieur Maréchal, quien lo contrató como aprendiz. Como en sus anteriores empleos, la realidad es que Louis no ganaba mucho, pero su voluntad por aprender valió mucho más que cualquier sueldo. Con el tiempo se convirtió en el favorito de los clientes de Maréchal, e incluso la emperatriz francesa lo nombró su fabricante personal de maletas, algo que por fin le comenzó a rendir los frutos económicos necesarios para abrir su primera tienda. Desde el inicio, y gracias a todo lo que aprendió con los artesanos, al joven Louis se le comenzaron a ocurrir ideas para nuevos productos que cambiarían el estándar de la industria. En esos tiempos, las maletas tradicionales se fabricaban con cuero, que como no era resistente al agua, debía tener una tapa en forma de arco para que no se mojara en caso de lluvia. También tenían forma rectangular, y eran exageradamente anchas, haciéndolas casi imposibles de acomodar en los trenes debido a su peso, forma, ya que requerían muchísimo espacio. Una situación que fue analizada por Louis, que probó con muchísimos materiales diferentes para hacer una maleta perfecta. El lienzo fue el material elegido, que en comparación con el cuero era mucho más liviano, duradero y resistente al agua. Esto permitió que las maletas tuvieran tapas planas, haciéndolas más fáciles de apilar y cargar, además de que tenían un aspecto mucho más limpio y moderno, una maleta que se convertiría en el primer producto de Louis Vuitton, marcando el nacimiento del equipaje moderno. Esta maleta pronto se convirtió en un accesorio elegante e imprescindible, y Louis comenzó a hacer lo mismo con un nuevo invento, los bolsos,
un producto que en un inicio no fue aceptado por la sociedad debido a que eran poco elegantes, voluminosos y poco prácticos para las mujeres, algo que Louis y el lienzo cambiarían, haciendo bolsas de diferentes estilos para que las mujeres pudieran combinarlo con diferentes atuendos, algo que generó muchísima demanda y éxito. Ya en ese tiempo, Louis Vuitton optó por estampar sus creaciones con las iniciales de su padre, retomando la tradición de los gremios en la Europa medieval, los cuales marcaban algunas piezas con sus iniciales para identificarlas, lo que sirvió como una forma de publicidad y de reconocimiento social. Con el paso del tiempo, y como siempre termina sucediendo, Louis Vuitton ya no se estaba dando abasto, por lo que recurrió a la ayuda de su hijo George Vuitton para seguir con el negocio y para enseñarle sobre él. Al igual que su padre, George fue muy creativo para crear ideas que cambiaron el estándar de la industria. Él fue el responsable de crear una cerradura de pestillo que convertía a los baúles en cofres del tesoro, y así evitaba los robos, algo que antes era muy común debido a que los baúles tenían cerraduras muy fáciles de abrir. Poco a poco los productos de la familia fueron ganando prestigio, y cuando parecía que estaban en la cima, una guerra en Francia detuvo la producción, dejando a Louis en la calle por segunda vez. En el pleno apogeo de su negocio, la guerra franco-prusiana obligó a Louis y su familia a abandonar su hogar y fábrica para refugiarse en el centro de la capital. Después de unos años donde casi mueren de hambre y una vez terminada la guerra, Louis regresó a su taller para darse cuenta de que estaba destruido y saqueado, por lo que tuvo que resurgir de las cenizas con el poco dinero que le quedaba para reconstruir su taller, algo que logró gracias a que los precios en París estaban por los suelos debido a la guerra, y compró un local en un distrito exclusivo, algo que haría que a los pocos meses la tienda volviera a tener éxito entre la alta sociedad parisina y también entre la alta sociedad mundial. Miles de pedidos de todo el mundo llegaban a su tienda, situación que le dio la idea de abrir una tienda en Londres, además de que recurrió a las franquicias para vender sus productos que poco a poco fueron adquiriendo prestigio, y en la segunda mitad del siglo XIX tener una maleta Louis Vuitton era señal de estatus social, contando entre sus clientes a miembros de la realeza, aristócratas, miembros de la élite empresarial y exploradores en muchas partes del mundo. Asimismo, Vuitton ideó accesorios para picnic, camas plegables, portasombreros, maletas con cajones o la primera maleta armario que permitía transportar hasta 25 vestidos sin que se arrugaran, creaciones que respondían al espíritu de su tiempo, no solo por la innovación, sino también por esa búsqueda insaciable de ocio y consumo que se promulgó como una forma de frenar las continuas revueltas de la primera mitad del siglo XIX. Una de sus grandes batallas cuando sus productos tuvieron éxito fueron las imitaciones, una pelea que realmente nunca logró ganar, y que incluso hoy en día sigue siendo una de las marcas más copiadas en todo el planeta. Algo que obviamente da a entender que Louis Vuitton se ha convertido en una marca deseada por muchísimas personas, debido a que son productos que dan cierto estatus, algo que muchas personas buscan en su vida. Además de sus creaciones, Louis fue precursor de prácticas industriales y de la mejora de condiciones para sus trabajadores, creando un preludio de caja de pensiones y seguro social, algo que claramente en esa época no se usaba. Eventualmente, y con muchos productos a la venta, Louis decidió lanzar su primer catálogo para facilitar los pedidos, una decisión que llevaría el negocio al siguiente nivel, pero que Louis no viviría para contarlo, debido a su repentina muerte a la edad de 72 años. Su hijo George sería el responsable del crecimiento de la marca y de asumir los planes inconclusos de su padre. George entendió que nunca lograría despojar la marca de la fama de su padre, por lo que inteligentemente dejó el nombre de Louis Vuitton en todos sus productos, creando el monograma en memoria de su padre, un logo que se sigue usando en la actualidad. La expansión internacional fuerte se dio cuando George viajó a Estados Unidos para asistir a la Feria Mundial de Chicago, donde conoció a John Wanamaker, un pionero en el concepto de las tiendas departamentales, y quien inventó el concepto de las etiquetas de precios. Esta relación hizo que Louis Vuitton comenzara a comercializarse en Estados Unidos a través de las grandes tiendas departamentales de Nueva York. Poco a poco sus iniciales fueron ganando fama mundial, y George, junto con su hijo Gaston, siguieron creando nuevos diseños y crearon una red de distribución por todo Estados Unidos. Sin embargo, la historia se volvió a repetir cuando George falleció, dejando a Gaston al frente de la compañía en una etapa complicada, ya que la Segunda Guerra Mundial había iniciado, y debido a esto múltiples tiendas y fábricas se vieron en la necesidad de cerrar. Un dato revelador y polémico se dio a conocer en el libro Louis Vuitton: A French Saga, donde se afirma que Gastón estaba tan desesperado por sobrevivir que colaboró con los alemanes fabricando objetos de propaganda, manteniendo sus negocios en Francia abiertos, aunque claramente estaba en una situación crítica, y de hecho, muchos años más tarde, un portavoz de Louis Vuitton dijo que eso era historia antigua, y que actualmente son diversos, tolerantes y todo lo que debería de ser una empresa moderna. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gastón heredó la empresa a sus hijos Henry, Jacques y Claude, quienes fueron los encargados de reconstruir a Louis Vuitton,
Después de la muerte de Gastón en 1970, la compañía se estancó, sus maletas ya no se estaban vendiendo, y los 3 hijos no se ponían de acuerdo en la manera de administrar a la compañía, por lo que le pidieron al esposo de su hermana, Henry Racamier, que se hiciera cargo, un hombre de negocios de la industria del acero que había ganado un gran capital debido a la venta de su empresa. Bajo su cargo, Louis Vuitton pasó de ser una empresa mayorista a minorista, y aprovechó el mercado asiático, provocando un crecimiento de ventas de 20 a 260 millones de dólares, y convirtiendo a la empresa en pública, vendiendo sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. La siguiente década se llenó de éxitos y récords de ventas, abriendo tiendas en las ciudades más ricas del mundo, y fusionándose con Moet Hennessy, un productor de champaña y coñac, para así formar un conglomerado de artículos de lujo, llamado el LVMH. Si bien la fusión permitió a Henry expandir sus inversiones, obviamente tuvo disputas administrativas con el presidente de Moet Hennessy, Alain Chevalier, por lo que Henry recurrió a un promotor inmobiliario para que fuera su aliado, pero que también tenía oscuras intenciones. Este promotor, en secreto, compró la participación del 45% de la compañía, y obtuvo el apoyo de las familias Moet y Hennessy, provocando una batalla legal entre él y Henry, batalla que terminaría ganando. Este hombre era Bernard Arnault, el que, como te comenté al inicio del video, es el tercer hombre más rico del planeta, un hombre que revitalizó la marca, y la adaptó a los nuevos tiempos con un equipo de trabajo sumamente preparado, y que actualmente mantiene a la marca de casi 200 años de edad como la marca de lujo más valiosa del mundo. Número 4. John D. Rockefeller. La familia Rockefeller es conocida por ser la élite más poderosa y reconocida de todo el planeta, ya que sus miembros han tenido un gran protagonismo en el mundo empresarial y político de Estados Unidos. Sin embargo, para que esta familia lograra tener el poder y el control de gran parte de la economía mundial, tuvo que existir un hombre que construyó el más grande imperio de negocios en la Tierra a principios del siglo XX. Un hombre llamado John Davison Rockefeller, una figura histórica muy controvertida e interesante. John D. Rockefeller es recordado como uno de los capitalistas más importantes de la historia estadounidense. Fue a la vez el hombre de negocios más admirado y al mismo tiempo más odiado en su país, considerado incluso como uno de los grandes varones ladrones de la edad dorada de la industria en los Estados Unidos. Este hombre fue un empresario, inversor e industrial estadounidense de la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla, convirtiéndose, para muchos, en el hombre más acaudalado de la historia mundial. Sus logros empresariales son tan destacables como controvertidos, pues mediante astucia, ingenio y mucha dedicación ascendió en el mundo empresarial y levantó un extenso imperio que se extendió hasta un punto que ninguna otra empresa en la historia ha logrado alcanzar hasta nuestros días. Señalado por sus prácticas monopolistas, fue denunciado por periodistas e investigadores, y a la larga el gobierno de los Estados Unidos tuvo que enfrentarse a él, logrando llevarlo ante los tribunales, y consiguiendo tras años enteros de litigios que se dictara la separación de su gigantesca compañía petrolífera, separación que tardó mucho tiempo en materializarse después de ser dictada. Lo que es una realidad es que Rockefeller hasta ahora es el único caso de un empresario que llegó a construir un monopolio puro, y de hecho marcó en profundidad el desarrollo de la industria petrolera a nivel mundial. Pero antes de hablar de todo esto, primero tenemos que viajar hasta sus orígenes, en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839. Su familia era de clase media, descendiente de inmigrantes alemanes. Su madre, Elisa, era una mujer muy organizada y dedicada a atender a su familia, y su padre, William Avery Rockefeller, un vendedor ambulante, que, entre otras cosas, afirmaba poder curar el cáncer con sus pócimas, y cobraba a sus clientes hasta $25 por tratamiento. John veía a su padre viajar de pueblo en pueblo durante meses, y luego regresar a casa con importantes sumas de dinero en los bolsillos. Su madre, Elisa Davison Rockefeller, era una mujer muy religiosa, que inculcó en su hijo la pasión por el trabajo, el ahorro y la ayuda a los demás. Con tan solo 12 años, John había logrado ahorrar $50 trabajando para sus vecinos y criando pavos para su madre. Sería su propia progenitora la que le instó a que prestara $50 al 7% de interés a un granjero vecino suyo, pagaderos en un año. Rockefeller confesaría más tarde que cuando por fin el granjero le devolvió el préstamo junto con los intereses, decidiría que el dinero trabajara para él, y no él para el dinero. Cuando tenía 14 años se trasladó con su familia a Cleveland, Ohio, donde a los 16 tuvo su primer trabajo en la empresa Hewitt & Turtle, como contador asistente. A los 20 años Rockefeller había prosperado bastante bien en su trabajo, y ya ganaba $600 al año. Pero eso no era suficiente para él, y pidió un aumento de sueldo, algo que le fue denegado. Fue entonces cuando empezó a pensar en montar su propio negocio. Junto a un británico llamado Maurice Clark, John creó una empresa comisionista al por mayor de productos agrícolas con los $1,000 que había podido ahorrar fruto de su trabajo.
pero para poder establecerse por su cuenta necesitaba otros 1,000, por lo que recurrió a su padre, que se los prestó, pero obviamente a un 10% de interés. Aquí es donde vemos que la familia curtió bastante bien al joven Rockefeller en el mundo de los negocios. Al cierre del primer año, su compañía ya había recaudado $4,400, hechos que nos demuestran que desde joven John tuvo predisposición al enriquecimiento, algo muy común dentro de la religión protestante, concretamente de la Iglesia Bautista. En 1861, durante la Guerra de Secesión, los precios de los cereales se dispararon en todo el país, y con ellos las comisiones, gracias a la gran oleada de pedidos que realizaba el Ejército Federal. Pero lo que realmente iba a cambiar la vida de Rockefeller sería un hallazgo que había tenido lugar en la ciudad de Titusville, Pensilvania. El perforador Edwin Drake había encontrado petróleo. Este descubrimiento desencadenó un frenético boom en el noroeste de Pensilvania. Edwin Drake trabajaba para la Pennsylvania Rock Oil Company, un grupo de inversores de New Haven, Connecticut. Un químico de la Universidad de Yale analizó una muestra del crudo extraído en Pensilvania y determinó que ese petróleo era de muy alta calidad y que una vez refinado podían obtenerse una gran variedad de productos. Fue entonces cuando el químico inglés Samuel Andrews convenció a Rockefeller para que invirtiera en una refinería que tenía proyectada, y en 1863 nacería la empresa Andrews Clark & Co., pero el proyecto fracasó. A pesar de este revés, Rockefeller no se detuvo y pidió un préstamo para fundar la Rockefeller & Andrews en 1865. Y cabe destacar que un año antes, en 1864, John se había casado con Laura Spellman, con quien tendría 5 hijos quienes serían los sucesores de la dinastía que estaba formando su padre. Cuando acabó la Guerra Civil, Estados Unidos entraría de lleno en la era industrial, y ahí estaba Rockefeller, para aprovechar a fondo esa oportunidad. Con el desarrollo del ferrocarril y con una economía que demandaba cada vez más queroseno, Rockefeller compró a los hermanos Clark su parte de la refinería, incorporó nuevos socios y amplió el negocio. Para esto tuvo que solicitar una enorme cantidad de préstamos, pero la clave fue reinvertir todas sus ganancias en el negocio, para hacerlo aún más próspero. Además, todas las medidas que tomó resultaron muy acertadas para aumentar la eficiencia de la empresa. En 1866, John incorporó a su hermano William a la sociedad, y ambos construyeron otra refinería en Cleveland, a la que le llamaron Standard Works. John Rockefeller puso al mando de su oficina de Nueva York a su hermano William, como encargado del negocio de exportación, una parcela que con el tiempo se revelaría mucho más fructífera que el negocio a nivel nacional. Ya con un nombre dentro de la industria del petróleo, con 31 años de edad, en 1870 fundó Standard Oil, con un capital de $1 millón, y se nombró a sí mismo el presidente. El nombre de la compañía, que en español significa petróleo normal, se originó porque había muchas quejas de que el queroseno era muy peligroso e inflamable, y él se preocupó por sacar una fórmula estable, dándole una imagen estándar a su producto, que era tan demandada en ese entonces. Además, fue la primera compañía que descubrió el potencial de la gasolina para los motores. Gracias a su prestigio y a sus relaciones con diversas compañías ferroviarias, obtuvo unos precios excelentes para el transporte de sus productos, a cambio de garantizar a estas empresas unos volúmenes que no estaban al alcance del resto de sus competidores. Por ese motivo, y para evitarse problemas con la competencia, Rockefeller hizo varios intentos de crear una especie de consorcio en el que tuvieran cabida todas las refinerías de la región. Para conseguir su adhesión, ofrecía grandes descuentos en las tarifas ferroviarias, pero las que se negaban a colaborar sufrieron graves dificultades económicas, incluso hasta el punto de llegar a arruinarse. Una declaración muy famosa de Rockefeller fue la siguiente: vamos a comprar todas las refinerías de Cleveland. Les daremos a todos la oportunidad de incorporarse. Los que se nieguen se hundirán. Si no nos vendes tu propiedad, esta se hundirá. Por lo que desde este momento se comenzaban a ver sus prácticas maquiavélicas para tener un control monopólico en su negocio. La huella de la empresa se hizo más grande mediante la compra de sus competidores, no solo los más cercanos, sino también en otras regiones, persiguiendo la ambición de ser el único jugador de la industria, tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero. En menos de 4 meses, la empresa del magnate había absorbido a 22 de sus 26 competidores, en una operación que ha pasado a la historia como la masacre de Cleveland. Y fue hasta ese momento cuando el millonario sintió tanto el rechazo de la población como el de la prensa, que le reprocharon esas prácticas empresariales poco éticas. En 1890, el Congreso aprobó la ley Sherman antimonopolio, y la Standard Oil Company fue declarada un monopolio ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Ohio ordenó su disolución, pero a pesar de esto, los días de abundancia para Rockefeller estaban muy lejos de haber llegado a su fin. Como siempre, un paso adelante, Rockefeller había disuelto la corporación en empresas más pequeñas,
y permitió que cada una de estas propiedades, bajo su tutela, fuera manejada por otros ejecutivos, por lo que la jerarquía global de Standard se mantuvo intacta, aunque las decisiones eran tomadas por una junta directiva, y Rockefeller mantenía el 30% de las acciones de todas ellas, por lo que su fortuna también se mantuvo intacta, e incluso se incrementaría en los años siguientes. Apenas 9 años después de que la gran compañía se rompiera en más de 35 pedazos a causa de la legislación antimonopolio, las piezas se volvieron a juntar de nuevo en un holding en 1911. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que esta nueva entidad violaba la ley antimonopolio Sherman, por lo que fue obligada a disolverse de nuevo. Las ambiciones monopolísticas de Rockefeller, fundadas en su deseo por superar a cuanto industrialista hubiera en Estados Unidos, lo convirtieron en una persona despiadada, que exigía mucho de las personas que trabajaban para él. Se dice que en esa época las condiciones del trabajador promedio de la Standard Oil eran muy precarias y se consideraban como víctimas de explotación. De ahí del que muchos aún consideren a John D. Rockefeller como un malvado, o ese tipo de empresario que no debería existir. En la cima de su poder y riqueza, la salud de Rockefeller empezó a decaer, y a los 53 años, aquejado de diversas dolencias digestivas, dejó a un lado la actividad empresarial, limitándose a dedicar su tiempo única y exclusivamente a incrementar su riqueza con diversas inversiones. A partir de aquel momento, y con la ayuda del clérigo baptista Frederick Taylor Gates, impulsó un gigantesco sistema filantrópico, que culminaría con la creación de la Fundación Rockefeller. Sus proyectos abarcaron la construcción de universidades, centros de investigación médica e incluso donó más de $500 millones para obras benéficas. John Davison Rockefeller murió a los 97 años de edad, siendo considerado el creador de la industria petrolera tal como se le conoce hoy en día. Y de hecho, las grandes compañías actuales como Exxon, Chevron o ConocoPhillips descienden de la Standard Oil Company, creada por el magnate, y varias de ellas siguen siendo controladas por la familia. Este hombre es considerado como el hombre más acaudalado de la historia mundial, y es el fundador de la mítica familia de millonarios que aún persiste hoy en día, con su mismo apellido y poder económico. Un hombre que podría definirse sin escrúpulos, pero que sin heredar nada logró crear un emporio, y una de las dinastías familiares más poderosas de todo el planeta. Número 5. Nathan Mayer Rothschild. Hola, mi nombre es Jacob Rothschild. Mi familia posee $300 billones. Somos dueños de casi todos los bancos del mundo. Hemos financiado a ambos lados de casi todas las guerras desde Napoleón Bonaparte. Somos dueños de tus noticieros, los medios, tu gasolina y tu gobierno. Y probablemente nunca has oído hablar de mí. A lo largo de la historia siempre se ha escuchado sobre familias muy poderosas que controlan la economía mundial. Sin embargo, la realidad es que se escucha muy poco de ellas. Los millonarios conocidos como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates son empresarios muy adinerados, pero están lejos de ser los controladores de todo el planeta. Estas familias mueven los hilos de lo que pasa en el mundo de manera secreta, y prácticamente nadie conoce a sus integrantes. Pero en el video de hoy te hablaré sobre la historia de una de ellas, una dinastía judío-alemana que lleva más de 200 años dominando los bancos a nivel mundial, y que claramente ha financiado al mundo de manera casi secreta. La historia de esta familia comenzó con el señor Mayer Amschel-Bauer, un comerciante y orfebre que en 1743 abrió una tienda de cambio de divisas y monedas en el gueto judío de Frankfurt del Meno, en Alemania. Este negocio era muy común en su pueblo, pues los judíos, que habían sido perseguidos por más de 500 años, terminaron por establecerse mayormente en países del este de Europa. Y debido a su gran peregrinación y sus pocos recursos para adquirir tierras, desarrollaron el sistema de préstamos con interés, con los que pudieron generar ingresos sólidos para organizarse y prosperar. En la entrada de su negocio colgó un cartel en el que se representaba un águila romana en un escudo rojo, haciendo que sus clientes la reconocieran como la tienda del escudo rojo, que en alemán era Rothschild, un reconocimiento que con el paso del tiempo se convertiría en el patronímico de esta dinastía. Sin embargo, sería el hijo de Mayer, Mayer Amschel Rothschild, el fundador de esta dinastía. A este hombre se le conoce como el padre fundador de las finanzas internacionales, y la realidad es que desde muy joven se caracterizó por su increíble inteligencia con el manejo del dinero. Sus padres murieron de viruela cuando Mayer tenía solo 12 años, y sus parientes lo enviaron a Hannover para ser aprendiz de Simon Wolf Oppenheimer, una importante casa bancaria judía. Ahí, Mayer estuvo expuesto al comercio exterior y las finanzas, y aprendió sobre monedas raras de lugares como la antigua Roma, Persia y el Imperio Bizantino,
Los coleccionistas de estas monedas eran príncipes y otros hombres ricos, y los judíos que negociaban con ellos eran llamados judíos de la corte o factores de la corte, lo que significaba que hacían negocios con la nobleza, un título que Mayer obtendría en 1769, al ser judío de la corte del príncipe heredero Guillermo de Hanau. En 1784 compró una enorme casa ubicada en el Callejón de los Judíos, que también será conocida como la Casa del Escudo Rojo, en donde se fue a vivir junto con su esposa Gödel y sus 5 hijos y 5 hijas. Ahí fue donde realmente se construyeron los cimientos de esta poderosa familia, ya que con toda su experiencia como banquero, Mayer Amschel se dispuso a educar a sus 5 hijos varones en negocios, finanzas y economía, enseñanzas que en un futuro les permitieron establecer el negocio de la banca Rothschild en toda Europa. Sus 5 hijos varones, Amschel, Solomon, Nathan, Karl y Jacob, hoy en día son representados en el escudo de la familia como las 5 flechas de la dinastía, y fueron estos 5 hombres los que lograron controlar Europa con sus influencias y poder. El primero en independizarse fue el tercero de sus hijos, Nathan Mayer Rothschild, quien en el año de 1798 y con 22 años de edad emigró a Inglaterra. En un inicio se estableció en Manchester, donde fue comerciante textil con una reputación de venta agresiva y con mercancías a precios competitivos. Después de 11 años, en 1809, trasladó su base hasta la ciudad de Londres, donde adquirió locales en el suburbio New Court, y en ellos emprendió una modesta actividad bancaria, negociación de letras de cambio y préstamos hacia el extranjero. Pero la realidad es que su negocio más brillante llegaría en 1814, cuando él y sus hermanos fueron comisionados por el gobierno británico para recaudar los fondos necesarios para Gran Bretaña y sus aliados para derrotar al emperador Napoleón. Sin embargo, esta no fue la única jugada maestra que realizó. En un momento, cuando las tropas británicas estaban casi derrotadas, aprovechó que tenía información secreta que pronosticaba la caída de Napoleón, así que utilizó esta ventaja para aumentar su capital. Lo primero que hizo fue desestabilizar el mercado financiero vendiendo todas sus acciones bancarias, ocasionando que aquellos en quienes tenía influencia imitaran su comportamiento al creer que la guerra ya estaba perdida. La bolsa de valores de Inglaterra colapsó, y pronto un grupo de colaboradores de Nathan comenzaron a comprar acciones a precios muy por debajo de lo habitual, una estrategia poco ética, pero que le permitió consolidar su poder en el país. Y la realidad es que su participación en las guerras napoleónicas ha servido para sostener la teoría conspirativa que especula que los Rothschild han financiado guerras a conveniencia a lo largo de los años, para salvaguardar sus intereses económicos, pero eso sí, desde la oscuridad. Como pudiste notar, Nathan fue el primer hermano de la dinastía en tener éxito como banquero, y esto hizo que sirviera como ejemplo para sus hermanos. En 1812, James, el más joven, estableció una casa bancaria en París. Salomón se estableció en Viena en 1820, donde la familia ya estaba activa en las finanzas imperiales. Y por último, con el fortalecimiento de los intereses imperiales de Austria en Italia, Karl estableció negocios financieros en Nápoles, dejando a Amschel, el mayor de los 5 hijos de Mayer Amschel, dirigiendo el Banco de Frankfurt. Con los 5 hijos controlando entidades bancarias en 5 ciudades clave de Europa, el grupo bancario continuó con sus negocios internacionales, pero se convirtió cada vez más en un agente de valores gubernamentales, en acciones de compañías de seguros y en acciones de empresas industriales. Así, la familia se adaptó con éxito a la revolución industrial y participó en el crecimiento económico en toda Europa con sus inversiones ferroviarias, carboníferas, siderúrgicas y metalúrgicas, así como inversiones en oro, que era con el que se respaldaban casi todas las monedas del mundo. Así que tener grandes reservas del metal les permitía aumentar su poder y seguir expandiéndose. Durante más de un siglo, desde 1818, con un préstamo de 5 millones de libras al gobierno prusiano, la recaudación de fondos para los gobiernos en todo el mundo mediante la emisión de bonos constituyó el principal núcleo del negocio de la familia Rothschild. De igual manera, la familia no solo tenía poder en Europa, ya que estuvo directamente involucrada en la independencia de Brasil de Portugal a principios del siglo XIX. Tras un acuerdo, el gobierno brasileño acordó pagar una compensación de 2 millones de libras esterlinas al Reino de Portugal, para que aceptara la independencia del Imperio de Brasil, una suma que fue prestada por los Rothschild, lo que abriría las puertas a esta familia en Latinoamérica, y mostraría una vez más que esta dinastía buscaba siempre involucrarse en asuntos políticos importantes. Otro dato de suma relevancia acerca de esta familia es que antes de morir, el fundador de la dinastía, Mayer Rothschild, dejó instrucciones estrictas a sus herederos sobre cómo debían manejar las finanzas familiares. Quería mantener la fortuna dentro de la familia, y como tal, su testamento delineó un rígido sistema de sucesión patrilineal, por el cual el título y la propiedad solo podían pasar por línea masculina, y las descendientes femeninas estaban excluidas de cualquier herencia directa. Y como te podrás imaginar, esto tuvo el efecto de fomentar los matrimonios entre miembros de la familia.
Entre 1824 y 1877 hubo 36 matrimonios de descendientes varones de Mayer Rothschild. De estos, 30 se casaron dentro de la familia, y solo 4 mujeres y 2 hombres se casaron con personas que no estaban emparentadas. A partir de 1850 comenzaron a utilizar su riqueza en el crecimiento de su patrimonio, adquiriendo activos de todo tipo, desde casas hasta lujos. Sus grandes mansiones, como los castillos de Menmore y Ferrières, fueron construidas en la década de 1850, y todas fueron llenadas con obras de arte y lujos de todo tipo. Las numerosas propiedades de los Rothschild se revalorizaron con el paso del tiempo, porque hoy en día son patrimonios históricos, e incluso algunas de estas casas han sido donadas a la caridad y a organizaciones que se dedican a cuidar y restaurar patrimonios históricos. No obstante, la mayoría siguen siendo propiedad de la familia. Con la muerte del barón Jacob Rothschild en 1868, la generación de los 5 hermanos había llegado a su fin, y daba el paso a la nueva generación de líderes de la Casa del Escudo Rojo. La industrialización de Europa trajo nuevas oportunidades de negocio. Los Rothschild franceses tuvieron un gran interés por la extracción de metales básicos, en particular el cobre y el níquel, y los Rothschild ingleses respaldaron a nuevas empresas para buscar fuentes minerales en todo el mundo. Esta familia también invirtió en la minería de piedras preciosas, sobre todo en África e India, y también se desenvolvieron en el negocio de los campos petroleros en Bakú y Batum, al suroeste de Rusia. Además de los negocios, en 1895, Edmond de Rothschild, hijo menor del barón James, fue un defensor del sionismo, una ideología política que apoyaba el establecimiento de un estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Visitó Palestina por primera vez y apoyó a las colonias judías, contribuyendo con su labor y con la influencia de su apellido a la creación del Estado de Israel. En Inglaterra, Walter, hijo de Amschel, tuvo interés por la zoología, ya que quería crear una de las colecciones de especímenes más grandes del mundo, mientras que su primo Henry, en Francia, se había convertido en un experto en nutrición infantil. La realidad es que desde la muerte del último hermano, las guerras, la política y las rivalidades familiares mermaron la fortuna familiar durante los siguientes 100 años. La sucursal de Nápoles del banco cerró en 1863, y la falta de herederos varones llevó al cierre de la sucursal de Frankfurt en 1901. En ese mismo año, sin heredero varón para llevar adelante la casa de Frankfurt, esta desapareció, y después de más de un siglo, la familia Rothschild cortó su relación de negocios con esta ciudad, hasta su regreso en 1989. Con la llegada del siglo XX y con 2 guerras mundiales acercándose, la familia tuvo que enfrentar muchas complicaciones y cambios en la manera de hacer las cosas. Después de la Primera Guerra Mundial, los bancos de la familia tuvieron que comenzar una transición hacia la financiación de empresas comerciales e industriales, debido a que no podrían financiar gobiernos. Durante el Tratado de Versalles en 1919, acuerdo que pondría fin a la Primera Guerra Mundial, se encontraban varios miembros de la familia Rothschild, dejando ver que esta familia seguía estando bien posicionada en los asuntos políticos relevantes del planeta. Fue en ese mismo año cuando la familia asumió el liderazgo para la nueva fijación diaria del precio del oro mundial, una tradición del suburbio de Newport, que continuó hasta el 2004. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia, al ser judía, también se vio afectada. Sus intereses y bienes austriacos fueron incautados en 1938, lo que puso fin a más de un siglo de negocios financieros de la familia en el corazón de Europa. Para sobrevivir, los Rothschild de Francia y Austria tuvieron que dispersarse y andar en la clandestinidad al menos hasta que la guerra acabó en 1945. Además, una vez finalizado el conflicto bélico, una buena parte de sus bienes, famosas mansiones y colecciones fueron incautadas y pasaron a ser de dominio público. La recuperación del continente durante la posguerra fue lenta, pero para la década de 1960 las cosas comenzaron a mejorar. Los Rothschild decidieron centrar sus operaciones en Londres y París. Se exploraron nuevas vías, y en conjunto los bancos Rothschild británicos y franceses se comprometieron a desarrollar aún más sus nuevas operaciones en los Estados Unidos, donde se fundó Rothschild Inc., mientras que su ya existente N.M. Rothschild & Sons tomó un papel muy importante en los nuevos mercados de eurobonos. La década de 1980 se caracterizó por el fenómeno internacional de la privatización de empresas públicas debido a sus altos costos y baja eficiencia. Esta tendencia global provocó un resurgimiento de los negocios de la familia Rothschild, y hoy en día sus variadas entidades financieras operan como una sola organización que cuenta con aproximadamente 2.800 empleados en 40 países de todo el mundo. El grupo Rothschild en la actualidad sigue la larga tradición de la innovación, basada en la acumulación constante de conocimientos y experiencia, además del mercantilismo, que caracteriza a la banca clásica. Lo que es una realidad es que la familia ha estado ligada a decenas de teorías conspirativas, sobre intentos de dominación mundial y de asociación con grupos como los Illuminati o la famosa reunión de las 130 personas más influyentes del mundo, conocida como el Club Bilderberg,
que se hace todos los años en los Países Bajos. Estas teorías se alimentan en el hecho de que la familia es muy misteriosa. Ninguno de sus integrantes nunca ha sido lo suficientemente mediático como para elaborarles un perfil detallado. Tampoco se conoce el valor de su patrimonio, al estar tan diversificado y depositado en tantos bienes y herencias por todo el mundo. Pero lo que sí es cierto es que es una de las familias más poderosas que han existido en toda la historia. Número 6. Cornelius Vanderbilt. Me he vuelto loco con el tema de hacer dinero toda mi vida. Cornelius Vanderbilt. Muy probablemente nunca has oído hablar de él, pero se trata de uno de los hombres más poderosos y ricos de la historia. Cornelius Vanderbilt ha sido descrito como un analfabeto de mal genio, que era odiado o temido por la mayoría de las personas que conocía. Sin embargo, también es uno de los hombres más ricos de la historia, un magnate de los negocios increíblemente astuto e inteligente, tan inteligente que llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y de hecho, cuando murió supuestamente tenía más dinero del que estaba en todo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en ese tiempo. Verás, antes de que existieran Rockefeller o Henry Ford, existió Cornelius Vanderbilt, a quien se le apodó el varón ladrón original, el término para los industriales exitosos que amasaron fortunas gigantes a través de prácticas comerciales extremadamente despiadadas. Pero es difícil negar que la vida de Cornelius es una de las mejores historias de un hombre que logró pasar de la pobreza a la riqueza que jamás haya existido. Un hombre que venía de una familia de sirvientes, pero que con base en inteligencia y una extrema habilidad de los negocios, logró adquirir un poder realmente fascinante. Así que si te gustaría conocer la historia de este misterioso hombre, ponte cómodo, ya que viajaremos hasta principios de 1800 donde comenzó todo. Con tan solo 11 años, Cornelius abandonó la escuela y se fue a trabajar en el ferry de su padre en el puerto de Nueva York, que transportaba mercancías a través del río. Después de aprender del oficio, el joven Cornelius comenzó a imaginar la idea de iniciar su propio negocio, haciendo el mismo tipo de cosas, lo que significaba que necesitaba un barco. Su madre era granjera, y aunque no tenía mucho dinero, tenía algunos ahorros que accedió a prestarle a su hijo, $100 que le bastarían para comprar su pequeño primer velero. Sin embargo, había una condición. Para que Cornelius obtuviera el préstamo de su madre, tuvo que limpiar un campo extremadamente rocoso, para que ella pudiera cultivarlo. Algo que sin pensarlo aceptó, pero más temprano que tarde se dio cuenta de que quitar tantas rocas del campo le llevaría bastante tiempo. Fue entonces cuando comenzó a desarrollar sus habilidades de liderazgo para convencer a otros niños locales para que lo ayudaran con el trabajo, y a cambio prometió que obtendrían viajes gratis en su nuevo bote. Juntos despejaron el campo, por lo que su madre le dio el préstamo de $100, y Cornelius compró su primer bote a la edad de 16 años, un bote con el que comenzó a transportar carga y pasajeros entre Staten Island y Manhattan. Por supuesto, había mucha competencia de otros propietarios de barcos que hacían lo mismo, pero la estrategia de Vanderbilt era ofrecer las tarifas más baratas del mercado, para acabar con sus competidores. Rápidamente se ganó una reputación por sus servicios de ferry confiables y asequibles. Y aquí está el punto clave de su historia. Después de juntar el dinero necesario para pagarle a su madre, comenzó a reinvertir absolutamente todas las ganancias en su negocio, dando como resultado que pudiera comprar otro barco, y luego otro barco, y luego otro. Este fue básicamente su modelo capitalista para el éxito. Un modelo que realmente no es tan diferente a como Jeff Bezos construyó Amazon, a como Bill Gates construyó Microsoft, o a como Carlos Slim construyó sus empresas de telecomunicaciones. Inicialmente vives con poco dinero y reinviertes todas las ganancias comerciales en tu negocio, para así tener un mayor crecimiento a futuro, y repetir la fórmula una y otra vez hasta construir tu imperio. Y debido a que Cornelius trabajó tan incansablemente y cuidó mucho sus finanzas, no pasó mucho tiempo antes de que tuviera una flota completa de barcos que transportaban personas y mercancías a través de una variedad de rutas diferentes, y la gente comenzó a apodarlo el Comodoro. Pero luego, gracias a la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, Cornelius logró un éxito aún mayor, ya que el gobierno estadounidense le otorgó un contrato lucrativo para ayudar a transportar soldados en sus barcos, por lo que su negocio no paraba de crecer. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de trabajar tantas horas, a la edad de 19 años, Cornelius encontró tiempo para casarse con su prima, y para luego tener 13 hijos con ella, aunque realmente sería mucho mejor empresario que padre de familia, ya que se dice que Cornelius descuidó tanto a su esposa como a sus hijos, y tuvo una vida familiar muy infeliz. De hecho, incluso en un momento dado tuvo a su esposa internada brevemente en un manicomio, y unos años más tarde también envió a uno de sus hijos a un manicomio, simplemente porque tenía ataques epilépticos, que Cornelius vio como un signo de debilidad y trastorno mental, demostrando que era un hombre con un carácter complicado. Pero volviendo a su mundo de los negocios, su empresa estaba en auge, y a finales de la década de 1820, Cornelius había ideado una manera de llevar su negocio a otro nivel: los barcos de vapor. Él sabía que la tecnología de este tipo de barcos era mucho más eficiente que los barcos que había estado usando, por lo que comenzó a invertir fuertemente en la compra de su nueva flota, y una vez más usó las tácticas que tenía con sus veleros,
inicialmente socavando a cada competidor para tener los precios más baratos, y así robarles a todos sus clientes, incluso ofreciendo algunos viajes en barco gratis. Para Cornelius no importaba si tenía pérdidas en cada viaje, porque su lógica era simple. Siempre que tuviera más dinero que sus competidores, podría llevarlos rápidamente a la bancarrota tomando a todos sus clientes. Y luego, una vez que estuvieran fuera del negocio, subieran sus propios precios a niveles más sostenibles. Estas tácticas despiadadas y cuestionables éticamente, de hecho, llevaron a la bancarrota a varios otros dueños de barcos. Pero en muchos casos, Cornelius simplemente compraba sus negocios a un precio reducido, una vez que sus competidores se daban cuenta de que no pueden hacer nada para competir con sus precios. Incluso también hubo algunas compañías de barcos de vapor más grandes que simplemente le pagaron a Cornelius una suma estratosférica de dinero para abandonar el área, y así no competir en las mismas rutas comerciales, ya que para ellos era más barato pagarle a Cornelius que tratar de competir con sus precios bajos, por lo que su negocio siempre terminaba triunfando, ya que el dinero que ganaba con este tipo de negocio siempre lo usaba para crecer su flota, aumentando su poder y riqueza económica. Para Cornelius ganar dinero era un simple juego, y siempre estaba decidido a ganar. Sin embargo, incluso a medida que la riqueza de Cornelius crecía, la élite adinerada siempre lo consideraría un extraño. Su falta de educación escolar no ayudaba, ya que Cornelius tenía muchos problemas para escribir correctamente, y la forma en que se veía y hablaba ciertamente no era como la mayoría de la clase alta de su época. Pero la realidad es que Cornelius siempre usó sus comienzos y origen a su favor, ya que anunciaba sus barcos como The People's Line, es decir, los barcos accesibles y asequibles para la gente común y corriente. Como te podrías imaginar, como todo millonario, Cornelius nunca logró estar 100% satisfecho con lo que tenía, y siempre buscó generar más y más dinero, por lo que en 1849 encontró su próximo negocio, la fiebre del oro de California. Verás, durante esta época muchísimas personas se hicieron ricas, pero al contrario de lo que te podrías imaginar, los que realmente crearon riquezas fueron los que vendían picos mineros, no precisamente los que buscaban oro, ya que la demanda superaba la oferta. Pero si quieres saber quiénes fueron los que realmente se enriquecieron más, quizás deberás pensar en los que transportaban a la gente hasta las minas. Después de que se descubrió oro en California, literalmente cientos de miles de personas viajaban ahí con la esperanza de enriquecerse, convirtiéndose en la migración masiva más grande en la historia de Estados Unidos. Pero California aún no estaba conectada con el resto del país por ferrocarril, y Cornelius quería sacar provecho de esto, por lo que inmediatamente comenzó a ofrecer viajes en barco a California. Por supuesto, varias otras personas también lo hicieron. Pero donde Cornelius se diferenció fue en que encontró una nueva ruta a California a través de Nicaragua, que eran unas 600 millas más corta que la ruta que todos usaban a través de Panamá. Esto lo logró acordando un trato exclusivo con el gobierno de Nicaragua, y como resultado los viajes de Cornelius fueron más rápidos y baratos que los de la competencia, y por lo tanto atrajo a muchos más clientes. A medida que más y más personas acudían en masa a la fiebre del oro, era Cornelius quien más sacaba provecho de cada viaje. Pero en 1853, Cornelius hizo algo que básicamente nunca antes había hecho. Se tomó unas vacaciones. Estaba a punto de cumplir 60 años, y había estado trabajando prácticamente sin parar desde que era niño. Así que decidió finalmente tener un merecido descanso, y compró un yate gigante para ir de gira por Europa con su familia. Pero justo cuando por fin se dio tiempo para él, todo salió mal. Mientras estuvo de viaje, había dejado la gestión de su nuevo negocio de transporte en Nicaragua a dos hombres llamados Morgan y Garrison, que eran sus socios. Pero terminaron traicionándolo y haciendo un trato turbio con el nuevo presidente de Nicaragua, un hombre llamado William Walker, que se había hecho cargo del país a la fuerza durante la Guerra Civil nicaragüense. Básicamente, el acuerdo significaba que los derechos exclusivos de Cornelius para operar sus barcos en todo el país se otorgarían solo a Morgan y Garrison, un hecho del que Cornelius se enteraría al regresar de su viaje, y que contestaría mediante una de las cartas más cortas y siniestras jamás escritas. Caballeros, se han comprometido a engañarme. No los demandaré porque la ley es demasiado lenta. Los arruinaré con mis propias manos. Atentamente, Cornelius Vanderbilt. Y esto es exactamente lo que hizo. Cornelius inmediatamente instaló otra compañía de tránsito cerca, y usó su clásico truco de ofrecer precios ridículamente bajos para robar clientes. Luego se negó a transportar pasajeros hacia o desde Nicaragua para crear un bloqueo en el país. También convenció a los países vecinos de no reconocer al nuevo gobierno de Walker, y finalmente financió una guerra para derrocar por completo al nuevo gobierno de Nicaragua. Así que básicamente, como había dicho Cornelius en su carta, había arruinado por completo a quienes se habían cruzado con él, demostrando que su poder era tan grande que podía crear hasta guerras. Para este punto, Cornelius tenía casi 60 años, una edad en la que la mayoría de los empresarios buscan retirarse y vivir una vida más tranquila. Pero este no era el caso de Cornelius, ya que estaba a punto de monopolizar una industria completamente diferente. Al igual que cuando había identificado los barcos de vapor como la próxima tecnología revolucionaria, ahora su mira estaba en los ferrocarriles. Poco a poco se dio cuenta de que cada vez más envíos no se realizaban en barco, sino en tren,
por lo que si quería seguir dominando el transporte, ahí era donde debía concentrarse. Por lo que Cornelius comenzó a vender su flota de barcos, y en cambio comenzó a invertir en ferrocarriles. Antes de que Cornelius se involucrara en el negocio ferroviario, había una gran cantidad de diferentes servicios ferroviarios de propiedad independiente. Pero sería Cornelius quien comenzaría a conectar ferrocarriles entre diferentes regiones, y a construir una red interconectada. Él quería consolidar todos estos diferentes ferrocarriles en un imperio ferroviario gigante, y al hacerlo comenzó a construir un monopolio en este sector. Por supuesto, como siempre, Cornelius siguió la regla de reinvertir la mayor parte de las ganancias para comprar aún más ferrocarriles, y expandirse aún más rápido y en poco tiempo. Había construido el ferrocarril más grande del mundo, cambiando de piel como las serpientes del transporte en barco al ferrocarril, todo con el objetivo de dominar el sector del transporte estadounidense. Después de este logro, en sus últimos años de vida, Cornelius comenzó a destinar parte de su enorme riqueza a la filantropía. Pero claramente la fortaleza de este hombre se fue debilitando cada vez más con el paso de los años. Y después de muchos meses de luchar contra una enfermedad, murió en 1877, a la edad de 82 años. Al momento de su muerte, su fortuna rondaba los $100 millones, lo que hoy serían $200 mil millones, estimándose que, en papel, tenía alrededor de una novena parte de toda la moneda estadounidense en circulación en ese momento. Sin embargo, como pudiste ver en el video, a pesar de eso vivió una vida relativamente modesta, y constantemente invirtió casi todos sus ingresos y su tiempo en su negocio. Cuando murió, alrededor del 90% de su fortuna fue a parar a su hijo mayor y favorito, y luego dividió el resto entre sus otros hijos, a la mayoría de los cuales consideraba débiles e indignos. Como todo multimillonario, Cornelius Vanderbilt fue claramente una figura polarizadora, odiado por muchos, pero también respetado por otros. Un hombre que revolucionó el transporte de Estados Unidos, y que siempre buscó ofrecer precios asequibles, que para otros empresarios de su época era una práctica totalmente despiadada, pero que para la gran mayoría de la gente era una oportunidad de transportarse de manera accesible, algo que los demás empresarios nunca hicieron. Un hombre poco conocido, pero que con $100 prestados por su madre logró crear una fortuna inimaginable. Impresionistas, ¿qué les pareció la historia de Cornelius Vanderbilt? ¿Habían oído hablar de él? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, me ayudarían muchísimo dándole pulgar arriba y compartiéndolo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.